Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie BL, My Golden Blood, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Mark apartó su rostro y clavó sus colmillos en el cuello de Tom justo cuando la luna llena brillaba en el cielo. Bebió la sangre dorada con avidez y su cuerpo, lleno de heridas, comenzó a sanar lentamente, como si una mano invisible lo estuviera curando. Cuanto más bebía, más perdía el control. No se dio cuenta de que el cuerpo de Tonk en sus brazos estaba frío como el hielo, ni que los ojos de Tonk estaban cerrados y su respiración había cesado. Ni siquiera los gritos de los recién llegados pudieron devolverle la cordura a Mark, hasta que una fuerza ajena lo empujó al suelo. Recuperó la conciencia y corrió de vuelta al lugar donde había estado. El cuerpo pálido de Tonk yacía en el suelo. Mark se arrodilló lentamente y tocó la mejilla de Tonk, que siempre lo había conmovido, pero ahora estaba fría. Sus ojos se movieron al pecho inmóvil de Tonk y no pudo escuchar el latido de su corazón. Las lágrimas del vampiro cayeron mientras gritaba el nombre de su amado. Su voz, llena de desesperación, sangre dorada, la voz de Tara sonaba como un susurro. La mujer se desplomó junto al cuerpo inmóvil del joven con una expresión de desesperación. Miró con odio a quien le había arrebatado lo que había esperado durante 21 años en un instante. Mark, me robaste la sangre dorada. Mark miró a la mujer a quien siempre había respetado, pero ahora sentí un profundo odio. Sin embargo, su sentido del bien lo llevó a simplemente apartarla con un gesto. Nunca había querido matar o vencer a nadie. Lo único que le importaba era la persona que yacía frente a él. En otro rincón, Nakan, que había recuperado la conciencia, observaba en silencio. Había tenido muchas oportunidades de vengar a su familia, pero nunca había podido vencer a Tara. Ahora, con Tara debilitada por su enfrentamiento con Mark, Nakan vio su oportunidad. Salió de las sombras y se lanzó hacia Tara con sus garras extendidas. Sin pensarlo dos veces, clavó sus garras en el pecho de Tara. El ambiente se llenó con su grito de dolor y la risa de satisfacción de Nakan. Tara debilitada no pudo defenderse. Nakan hundió su mano en el pecho de Tara y la sacó con un corazón inmóvil en su mano ensangrentada. El cuerpo de Tara cayó al suelo sin vida. Aunque Mark no miró a Nakan matar a Tara, el grito le hizo saber que ella había muerto. Cerró los ojos en señal de respeto por última vez. En ese momento, sus sentidos se agudizaron y escuchó un latido débil y lento. Colocó su mano en su propio pecho, pero no era su corazón. Movió su mano al pecho de Tonk y sus ojos se llenaron de esperanza. Con cuidado, Mark pasó su mano sobre el cuerpo de Tonk, emitiendo un resplandor azul que cubrió la piel de Tonk. Mark rezó por un milagro y lo consiguió. Qué difícil de matar, dijo una voz profunda sobre la cabeza de Mark. Nakan se acercó a Tonk, intentando arrebatárselo, pero subestimó el poder de la sangre dorada en Mark. Antes de que Nakan pudiera tocar a Tonk, Mark lo agarró por el cuello y lo arrojó al suelo. Nakan solo pudo arañar el cuello de Mark. La pelea era desigual. No te metas con mi persona, dijo Mark con los ojos rojos. Se acercó lentamente a Nakan. Con el poder que tenía ahora, Mark no temía a nadie. Nakan, habiendo usado toda su energía para matar a Tara, no era rival para él. Vamos, mátame, Mark. Siempre has querido hacerlo, ¿no? ¿Cuándo te hice pensar eso? Siempre hemos competido en negocios y en asuntos de vampiros para ser el líder de la familia Manrita. ¿Cómo esperas que crea que somos amigos? Lo hice porque no quería que el poder cayera en manos de alguien como tú, dijo Mark. Nunca había querido tener poder sobre nadie. No sabía para qué lo necesitaría, ni antes ni ahora. Y tú, Nakan, tampoco querías vencerme a mí. A quien querrías superar era Tara. Eres demasiado bueno, Mark. Era la primera vez que Nakan hablaba con sinceridad. Nunca había visto a Mark como su principal enemigo.
sino a Tara. Solo le molestaba la actitud de Mark, pero cuando Mark se interpuso en su camino para vengarse de Tara, tuvo que eliminarlo. Entonces no pierdas tiempo, Mark, acábame y podrás ayudar a tu amado. Mark frunció el ceño, sorprendido de que Nakan no quería luchar. Nakan extendió los brazos y cerró los ojos, esperando a que Mark lo matara. Mark estaba confundido, pero el sonido de la respiración entrecortada de Tonk lo hizo actuar. Agarró a Nakan por el cuello, pero él no resistió, incluso sonrió. Mark dudó, pero finalmente extendió sus garras y las clavó en el cuello de Nakan. Con un giro, su sonrisa se congeló y exhaló su último aliento.